unidades del sistema gastrointestinal. Son terminologías que vamos a estar utilizando. Son en total la clase correspondiente a esta unidad, aparte de la fisiología gastrointestinal, vamos a estar dividiendo en 12 clases, ¿correcto? Son 12 clases, de los cuales vamos a estar dando 3 a 4 clases por semana, dependiendo ya de la extensión que tenga cada clase. Correcto. Hoy, por ser la primera vez que vamos a tocar esta parte, este contenido, entonces vamos a tratar de no excedernos demasiado, ¿correcto? Para que puedan leer ustedes en sus casas, ¿correcto? Y la próxima semana, entonces, avanzar de una forma más rápida, ¿sí? Recuerden que aparte de fisiología gastrointestinal, que son 12 clases, nos sobra fisiología del sistema nervioso y fisiología endocrina, ¿correcto? Es bastante, comparado con la parte de fisiología 1, es un poquito más extensa, ¿correcto? Fisiología 2, entonces no pierdan el ritmo, vayan leyendo, ¿está bien? Para no quedar atrasados. Cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes, solamente tienen que consultar. Creo que todos tienen mi número. Estoy respondiendo todos los mensajes que me están enviando, que me están preguntando sus dudas, estoy respondiendo, ¿correcto? A veces hay que tener un poquito de paciencia nada más, porque aparte de enseñar, ustedes saben que también trabajo en el hospital, entonces cuando estoy ahí, demoro o tardo un poquito más en responder, pero siempre estoy respondiendo. Entonces, vayan leyendo, vayan sacando sus dudas, y rápido llega la primera parcial. Creo que son muchos. Nuestro aparato digestivo es el encargado de proporcionarnos un aporte continuo de agua, nutrientes, vitaminas, electrolitos, y para que esto sea posible, para que pueda proporcionarnos esto, el aparato digestivo realiza una serie de funciones, una serie de cosas, ¿está bien? Que vamos a ir detallando y vamos a ir desglosando. Ahora vamos a hablar un poco general de todo, ¿está bien? Entonces, todo esto vamos a ir hablando con lujo de detalles en las posteriores clases, ¿correcto? Entonces, tenemos movimientos de los alimentos, la secreción de los jugos digestivos y la digestión, la absorción de nutrientes, ¿correcto? La circulación para el transporte de las sustancias y el control nervioso y hormonal de las funciones del aparato gastrointestinal, ¿correcto? Todo esto vamos a ir detallando. Ahora, cuando consumimos un alimento, ¿correcto? Cuando llega en la boca, ¿correcto? Va a pasar por la boca, llega al esófago, el esófago luego va a pasar al estómago. Antes de pasar al estómago tenemos un esfínter, ¿correcto? Que es el esfínter esofágico inferior. Luego pasamos al estómago. Del estómago ya pasamos al intestino delgado. La primera porción del intestino delgado es el duodeno, ¿correcto? ¿Recuerdan? Entre el estómago y el duodeno tenemos otro esfínter, que es el esfínter pilórico, ¿correcto? Luego pasamos al intestino delgado, con sus 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilion. ¿Se acuerdan? Por anatomía. Ya en la parte distal del ilion, antes de pasar al intestino grueso, ¿correcto? Tenemos otra válvula, que es la válvula iliocecal. Una vez pasado la válvula iliocecal, ya nos encontramos en el intestino grueso, ¿correcto? Esto de acá. Su porción ascendente, su porción transversa,
su porción descendente, el colon, el recto y el ano, finalmente. ¿Correcto? Todo esto vamos a ir hablando con lujo de detalles. Vamos a hablar un poquito de forma general al comienzo, ¿correcto? Pero cada parte va a tener su respectiva clase. ¿Correcto? Vamos a hablar de estómago, vamos a hablar de intestino delgado, sus 3 porciones, intestino grueso, qué se realiza en cada una de ellas. Vamos a hablar de las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿correcto? ¿Cuál es la función de cada una de estas glándulas anexas? Entonces, el sistema de la fisiología gastrointestinal en sí es un poquito extenso, ¿correcto? Entonces, mi recomendación es que vayan leyendo de a poquito, ¿correcto? Para que no se acumule demasiado contenido de ustedes, ya que después de esto entramos en fisiología endocrina, que es en realidad es más corta que fisiología gastrointestinal, pero un poquito más complejo, ¿correcto? Y luego fisiología del sistema nervioso. Para terminar, se va a hacer nuestro esquema a seguir, ¿correcto? Perfecto. Entonces, como ya vimos, la boca, encargado de triturar los alimentos, mezclar con la saliva. Creo que hay mucha gente que quiere entrar, ¿no? Sí. En un primer momento, el alimento se encuentra en la boca. La boca va a encargarse de fragmentar el alimento, de triturar los alimentos, ¿está bien? Y mezclar con la saliva. La saliva tiene unas enzimas encargadas de digerir los alimentos. La digestión de los alimentos, de no todos los alimentos, pero algunos alimentos como los hidratos de carbono, correcto, ya empiezan en la boca. Todo esto vamos a estar hablando con lujo de detalles, correcto, no se preocupen. Lo tenemos después de la boca, pasamos al esófago, correcto, ustedes saben que es un tubo, correcto, muscular que mide aproximadamente 25 centímetros. Se extiende hasta el estómago, correcto, por donde va a pasar el alimento de la boca hacia el estómago. El estómago es una bolsa que sirve de reservorio, donde se almacenan los alimentos y se mezcla con los jugos gástricos, formando así lo que conocemos como quimo, ¿correcto? Cuando el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos, ya pasa a ser llamado quimo, ¿correcto? Perfecto. Y posteriormente pasa hacia el intestino delgado. El intestino delgado dijimos que tiene 3 porciones. El duodeno, la primera porción, continuación que se continúa con el estómago, luego el yeyuno y por último el ilion, ¿correcto? Por donde va a estar pasando el alimento y se va a estar absorbiendo, ¿correcto? Estos nutrientes se van a estar aprovechando a este nivel, principalmente a nivel del intestino delgado, como vamos a ir viendo. Y posteriormente pasa al intestino grueso. El intestino grueso vamos a detallar más adelante, pero dividimos en 2 mitades, una mitad derecha, una mitad izquierda. La mitad derecha se sigue absorbiendo sustancias, ¿correcto? Como electrolitos, pero principalmente el agua. Y la mitad ya izquierda, la parte terminal, más bien sirve de almacenamiento, ¿está bien? ¿Qué va a almacenar? Y va a almacenar las heces, ¿correcto? Para su posterior liberación, ¿correcto? El intestino grueso tenemos el ascendente, transverso, el descendente, colon, recto y ano. ¿Se acuerdan? Perfecto. Al hacer una sección de al hacer un corte, ¿correcto? De nuestro intestino en sí, vamos a ver las paredes
por el cual están conformados, ¿correcto? Si vemos de afuera hacia adentro, en este sentido, ¿correcto? Ustedes se acuerdan por histología que la capa más externa es la capa serosa. Luego tenemos la capa muscular. En la capa muscular vamos a encontrar un músculo liso, pero dispuesto, el más externo, dispuesto de forma longitudinal, y el músculo liso más interno, dispuesto de forma circular. Vamos a encontrar dos capas de músculo liso, ¿correcto? Luego la serosa. La longitudinal, que es la externa, y la circular, que es interna. Perfecto. Yéndonos más hacia adentro, vamos a encontrar la submucosa, ¿correcto? Todo esto es la submucosa. Más hacia adentro vamos a encontrar la mucosa, esto, ¿correcto? Dentro de la mucosa también encontramos un músculo liso, que es el muscularis mucosae, o músculo de la mucosa, ¿correcto? Este músculo acá, o muscularis mucosae. Entonces, de afuera hacia adentro, la serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, la submucosa y la mucosa. ¿Dónde se encuentra la muscular y mucosa? Si se le pregunta, se encuentra en la capa mucosa. Ahora, tanto la capa muscular longitudinal y la circular, ellas están conectadas por uniones tipo hendiduras. Estas uniones acá, uniones tipo hendiduras o también llamadas gap junctions, ¿fueron? Están formadas por unas proteínas llamadas conexinas. Perfecto. ¿Cuál es la finalidad de estas hendiduras en el músculo liso? La finalidad es que ellas actúen como un sinsitio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estas uniones comunicantes, estas uniones en hendidura, permite el paso libre de los iones. ¿Recuerdan? Permite entonces el paso libre de los iones y se despolariza entonces en conjunto y actúan de esta forma como un sinsitio. Se contrae uno y se contrae toda la fibra muscular. Eso quiere decir que actúa como sinsitio, ¿correcto? Se contrae uno y se contrae toda la fibra muscular. Como pueden ver acá, también se genera un estímulo, ¿correcto? Se genera un potencial de acción y ese potencial de acción viaja libremente por todas las fibras musculares lisas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque presentan estas uniones en hendiduras, ¿correcto? Y estas uniones en hendiduras permiten, como dijimos, un flujo o un paso libre de los iones. Entonces se despolariza este y se despolariza todas las células. Y así actúan como un sinsitio. Se contrae uno, se contraen todas. Con respecto a la actividad eléctrica del músculo liso. El músculo liso siempre está en actividad, ¿correcto? El músculo liso gastrointestinal siempre está en actividad, pero tiene una actividad eléctrica lenta, ¿correcto? Y continua, o casi continua. Y esta actividad eléctrica se resumen en dos tipos de ondas. Las ondas lentas, ¿correcto? Y los potenciales en espiga. Entonces tenemos ondas lentas y potenciales en espiga, que son las que van a controlar la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal, ¿correcto? Todas las contracciones digestivas, como vamos a ir viendo, van a depender de la frecuencia de las ondas lentas. Las ondas lentas van a marcar el paso, van a marcar el ritmo de las contracciones, ¿correcto? Pero las ondas lentas solamente son cambios pequeños en el potencial de membrana en reposo. Un poco. ¿Se acuerdan de nuestro potencial de acción? Teníamos un potencial de membrana
en reposo, ¿correcto? Al hablar del músculo liso, vamos a hablar de aproximadamente menos 56 milivoltios, ¿correcto? Esto tendríamos que llegar a un umbral de excitación, ¿correcto? Hablar de nuestro músculo liso, vamos a hablar de aproximadamente menos 40 milivoltios. ¿Qué serían las ondas lentas? Las ondas lentas serían los cambios, estos cambios ondulantes, ¿correcto? Que se ubican por debajo del umbral de excitación. No son potenciales de acción, ¿correcto? Porque para generar un potencial de acción tenemos que partir de acá, ¿correcto? Esto es un verdadero potencial de acción. Para que se contraiga nuestro músculo liso, se tiene que generar un potencial de acción, ¿correcto? Pero las ondas lentas no son potenciales de acción. Sepan esto, las ondas lentas no son potenciales de acción. ¿Y qué entonces lo que son? Son cambios, como pueden fijarse acá, debajo de nuestro umbral de excitación, son cambios lentos y ondulantes del potencial de reposo. Y oscila entre 5 y 15 milivoltios, ¿correcto? Entre 5 y 15 milivoltios. No son potenciales de acción. No se confundan acá. Las ondas lentas, ¿correcto? Muy bien. El músculo liso gastrointestinal también presenta su marcapaso eléctrico, ¿correcto? Que son las células de Cajal, células intersticiales de Cajal. Perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos que las ondas lentas son cambios ondulantes de potencial de membrana en reposo que están de forma continua, ¿correcto? Habíamos dicho que el músculo liso tiene una actividad eléctrica casi continua, lenta, pero casi continua. Esto se da más bien por las ondas lentas, que siempre están ahí, ¿correcto? Cuando la frecuencia aumenta, ahí aparece el potencial en espiga, como vamos a ir viendo. Perfecto. Muy bien. Entonces, son producidas por las células de Cajal. Estas ondas lentas son producidas por las células intersticiales de Cajal. Acá está nuestra célula intersticial de Cajal y constantemente están produciendo las ondas lentas. ¿Correcto? Entonces, célula intersticial de Cajal, función, generación de las ondas lentas. ¿Correcto? Lo mismo que ya habíamos dicho. No me confundan, acá está bien. Las ondas lentas no son potenciales de acción, pero las ondas lentas controlan el potencial de acción, o sea, controlan los potenciales en espiga, ¿correcto? Y la frecuencia de las ondas lentas, como pueden ver, varía de aproximadamente de 3 a 12, dependiendo de qué parte del sistema gastrointestinal estemos hablando. A nivel del cuerpo gástrico, más o menos, la frecuencia es de 3 por minuto. A nivel del ilion, a nivel del duodeno, es mayor, es de 2. Y a nivel ya del ilion terminal va disminuyendo, aproximadamente 8 a 9. Esta es la frecuencia por minuto de las ondas lentas. ¿Correcto? Muy bien. Acá están los potenciales en espiga. Los potenciales en espiga, como ya dijimos, sí son potenciales de acción. Correcto. Y son estos potenciales en espiga lo que van a causar la contracción de nuestro músculo liso. Depende de que haya un potencial de acción, depende de que se genere un potencial de acción, ¿correcto? ¿Y quiénes pueden generar potencial de acción? Y son los potenciales en espiga, ¿correcto? Las ondas lentas ya habíamos dicho que nos del potencial de membrana en reposo y oscila entre 5 y 15 milivoltios nomás.
no tiene la fuerza necesaria para generar un potencial de acción, ¿correcto? Estos son los verdaderos potenciales de acción. El potencial en espiga. Y son los que van a producir que el músculo liso se contraiga, ¿correcto? Muy bien. Acá tenemos nuestro potencial de acción del músculo liso, correcto. Acá tenemos nuestro potencial de membrana de reposo, que ya conocen, aproximadamente menos 56 milivoltios. Algunas literaturas varían un poquito, correcto, pero es lo que vamos a manejar nosotros. Menos 56 milivoltios, acá se genera, correcto, el estímulo necesario. Acá están nuestras ondas lentas, correcto. Cuando aumenta en frecuencia las ondas lentas, ahí también aumentan los potenciales en espiga. ¿Por qué? Porque se genera el estímulo necesario, correcto, para generar el potencial de acción, que serían nuestros potenciales en espiga, correcto. Ese potencial de membrana en reposo de menos 56, nuestro umbral de excitación de menos 40. Correcto. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Cuando hablábamos de potencial de acción, hablábamos de entrada, correcto, de sodio para la despolarización. Eso también se da en el músculo liso gastrointestinal, correcto. Pero la diferencia es que en el músculo liso gastrointestinal es una entrada de sodio y calcio y son por canales lentos, correcto, canales sodio-calcio, pero canales lentos, lo que van a producir la despolarización de nuestro músculo liso, correcto. Y por ser justamente canales lentos de sodio y calcio, lo que van a producir la despolarización, el potencial de acción, escuche bien, el potencial de acción del músculo liso gastrointestinal tiene una mayor duración, correcto. El libro le compara con el potencial de acción de las fibras nerviosas, correcto. Y al compararle con el potencial de acción de las fibras nerviosas, tiene una duración de hasta 40 veces mayor, correcto. Justamente por esto, canales lentos de sodio y calcio, correcto. Muy bien. Pues tenemos acá el pico de nuestro potencial de acción. Acá empieza a salir el potasio y una vez que se cierren todos los canales de sodio y calcio, como ustedes ya manejan, ocurre la repolarización, ¿correcto? Al principio era carga negativa, entró sodio y calcio, ¿correcto? Ustedes saben, su célula es así, ¿correcto? Esto es líquido intracelular, esto es líquido extracelular, ¿correcto? Líquido intracelular, líquido extracelular. Está fuera de la célula. Acá está nuestro intersticio, ¿correcto? Acá también está el vaso sanguíneo, que es el líquido vascular. Entonces, el líquido extracelular vamos a tener tanto al líquido correcto. Ustedes saben que en el líquido extracelular, correcto, predomina el ion sodio y un calcio. En el líquido intracelular predomina el potasio. Entonces, cuando abrimos un canal de sodio y calcio, como que hay mayor cantidad fuera de la célula, acá ya están todos apretaditos, correcto, bien apretados acá afuera, va a tender a entrar dentro de la célula siempre, correcto. La polaridad normal de la célula es negativa. Tanto el sodio como el calcio tienen carga positiva. Cuando entran dentro de la célula, ¿qué va a hacer? Va a cambiar estos negativos. ¿Y cómo conocemos eso? Conocemos como despolarizar, despolarización, ¿correcto? Sin embargo, si abrimos canal de potasio, sabemos que el potasio predomina en el líquido intracelular,
Acá ya están todos apretados, acá hay lleno de potasio. Si vos le abrís un canal de potasio, ¿qué va a hacer? El potasio que está todo apretado acá va a querer salir hacia afuera. Perfecto. Y también tiene carga positiva. Entonces, saca carga positiva del interior de la célula y torna nuevamente negativo, entonces, ¿correcto? Entonces, vuelve a polarizar la célula. Y a eso llamamos de repolarización. Solamente para recordarnos, ¿correcto? Professor, ¿Sí? mas o impulso ele não chega a ser tão forte porque ele não chega nem a ficar positivo, né? Ele, eu vejo que o pico aí, o máximo dele chega ainda a menos 10. Sí. Es un poquito diferente a los otros potenciales de acción, tanto al potencial de acción del músculo estriado, ¿correcto? Que habíamos visto tanto el esquelético como el cardíaco. También vamos a ver el potencial de acción más adelante de las fibras nerviosas. También varía un poquito. Correcto. Cuando vemos sistema nervioso, vamos a hablar también de generalidades de esta parte del potencial de acción de las fibras nerviosas. Doutor, ¿Sí? o potencial de ação em fibra também é gerado pelas células de Carral? Las ondas lentas son generadas por las células de Cajal, ¿correcto? Y estas ondas lentas son las que van a darte el estímulo necesario para llegar a tu umbral de excitación. Y si está bastante excitado esta célula, si tenés muchas ondas lentas, vas a tener también muchos potenciales de acción, o sea, potenciales en espiga, porque vas a llegar muchas veces a tu umbral de excitación. ¿Entiendes? Porque estas ondas lentas van a ser las que te van a hacer llegar a tu umbral de excitación. Y al llegar ahí, vas a generar tu potencial de acción, o sea, tus potenciales en espiga. Y estos son los verdaderos potenciales de acción. Son los que van a encargarse de la contracción del músculo liso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entendi. Obrigada. Luego también tenemos factores que estimulan o inhiben nuestro potencial de acción de la misma forma como ustedes ya manejan ya. Los factores que van a excitar o van a favorecer a que se genere un potencial de acción van a ser, uno, la distensión de las paredes del tubo digestivo. Imagínense, este va a ser tu tubo digestivo. Si acá hay alimento, si acá hay quimo, correcto. Un ratito. Muy bien. Enviaron un mensaje, entonces ya está respondido. Sigamos. Para poder entender y dibujar de esta forma, ¿correcto? Tenemos factores que van a estimular o van a inhibir nuestro potencial de acción, ¿correcto? Si estimulan al potencial de acción, ¿qué va a pasar? Se va a contraer el músculo. Y si se inhibe, ¿qué va a pasar? No va a haber contracción del músculo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a excitar, que van a estimular? Uno es la distensión. ¿Qué sería la distensión? Imagínense cuando el quimo, correcto, ese alimento llega al tubo digestivo, correcto, va a actuar como una masa y va a distender las paredes, correcto, va a ocupar un espacio y va a distender las paredes. ¿Y qué pasa cuando se distiende estas paredes?
se favorece o se estimula la generación de un potencial de acción. ¿Para qué? Para que se contraiga este músculo acá y pueda enviar este bolo alimenticio hacia adelante. ¿Se entiende? Entonces, es obvio deducir que la distensión de la pared del estómago va a producir o va a estimular la generación del potencial de acción. Porque lo que queremos es que se contraiga el músculo y que este alimento progrese. ¿Entiendes? Entonces, uno va a hacer la distensión, otro va a hacer el estímulo parasimpático a través de la acetilcolina, su neurotransmisor. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el estímulo parasimpático como la distensión van a producir o van a favorecer la generación de un potencial de acción. ¿Correcto? Y lo que van a inhibir van a ser, o sea, lo que va a inhibir va a ser el estímulo simpático a través de sus neurotransmisores, la noradrenalina y la adrenalina, principalmente la noradrenalina. ¿Correcto? Cuando hablamos de músculo liso, hablamos principalmente de noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina tiene mayor afinidad por los receptores alfa-adrenérgicos que se encuentran en el músculo liso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los vasos sanguíneos? Era diferente, ¿correcto? Ahora hablamos de músculo liso gastrointestinal, tiene una mayor afinidad, esto por receptores alfa-adrenérgicos. Por eso, el estímulo simpático proveniente del neurotransmisor de la noradrenalina es mucho más potente que la adrenalina. Los dos causan inhibición, solamente que la nora es más fuerte a nivel del músculo liso gastrointestinal. Muy bien. Acá por afuera, si pueden acompañar mi dibujo, por afuera está el líquido extracelular, ¿correcto? Acá por dentro, líquido intracelular. Esto es fuera de la célula, dentro de la célula, ¿correcto? Cuando se genera un potencial de acción, ¿qué pasa? Hay entrada, ¿de qué dijimos? De calcio-sodio. Eso dijimos al comienzo. Canales lentos de calcio-sodio. ¿Se acuerdan? Entonces, entra el calcio. ¿Qué pasa cuando el calcio entra? Hace contacto con el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es el encargado de almacenar calcio. ¿Correcto? Entonces ingresa calcio y calcio se libera también del retículo sarcoplasmático. ¿Correcto? Entonces tenemos mayor cantidad de calcio dentro del líquido intracelular. Al tener mucho calcio dentro del líquido intracelular, este reacciona con la calmodulina. ¿Correcto? Y forma lo que conocemos complejo calcio-calmodulina. Cuando se forma el complejo calcio-calmodulina, se activa una enzima, ¿correcto? Que es la miosina sinasa. Se forma el complejo calcio-calmodulina y se activa la enzima miosina sinasa. ¿Y qué va a producir la miosina sinasa? La miosina sinasa va a colocar un fosfato en la cadena ligera de la miosina. Va a fosforilarle a la miosina, ¿correcto? Específicamente a la cadena ligera de la miosina, le fosforila. Y al fosforilarle a la miosina se produce el golpe de potencia, o sea, se contrae nuestro músculo liso, ¿correcto? Entonces, cuando actúa la miosina sinasa, hay una fosforilación de la miosina y ocurre la contracción del músculo liso, ¿correcto? Profesor, ¿Sí? esa fosforilación, agregar fosfato a la adenosina. A la miosina. Sí, pero ¿Se acuerdan de su
sarcómera, filamentos finos de actina, filamentos gruesos de miosina. Es una sarcómera, igual en el músculo liso, correcto. Solamente que para que haya un golpe de potencia, acá necesitamos de la fosforilación de la cadena de miosina, cadena ligera de la miosina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de músculo estriado? Hablábamos del complejo de proteínas. Acá encontrábamos actina, encontrábamos troponina, tropomiosina. ¿Se acuerdan? Que la tropomiosina cubría los sitios de uniones actina-miosina y tendría que ingresar calcio para que el calcio se una a la troponina cebra y la troponina T, así le libere a la tropomiosina de la actina y ahí ocurra el golpe de potencia. ¿Se acuerdan? Pero esto no ocurre en el músculo liso gastrointestinal. Lo que ocurre acá es que no hay estas proteínas, sino que para que esta miosina pueda ejercer su golpe de potencia necesita estar fosforilada. Esa es la diferencia, ¿correcto? ¿Y quién es la que fosforila la cadena de miosina? La miosina sinasa. ¿Y cuándo fosforila? Cuando se forma el complejo calcio-calmodulina. Cuando ingresa calcio en el interior, se une a la calmodulina y ahí se activa la miosina sinasa. Le coloca el fosfato a la cadena ligera de la miosina y se realiza el golpe de potencia y se acorta el músculo liso, o sea, se contrae el músculo liso. ¿Correcto? Sí, no, yo pensé que era como presentar fosfato al ADP, transformándolo en ATP. Le fosforila y ahí se produce el golpe de potencia, lo mismo. Sí, sería eso entonces. Sería formar ATP en ATP. En ADP. Esa energía para el golpe. Perfecto, así mismo. Y cuando hay bajo nivel de calcio, correcto, cuando tenemos poco calcio, lo que pasa es que se activa una miosina fosfatasa, correcto. Al activarse la miosina fosfatasa, lo que hace es separar este fosfato de la miosina. Desfosforila, le quita nuevamente el fosfato a la cadena ligera, se relaja el músculo, ¿correcto? O se inactiva la contracción. ¿Se entiende? ¿Se entiende la función de la miosina fosfatasa y de la miosina sinasa? No confundan esto, ¿correcto? Todos estos son conceptos que van a ser útiles cuando vemos las clases siguientes, ¿correcto? Por eso estamos dando generalidades para poder hablar en el mismo idioma. Cualquier cosa que no entiendan, me dicen nomás, está bien, repetimos, o si no me quieren decir acá, me dicen por mensaje, no hay ningún problema. Aclaramos igual, tengo problema, ¿está bien? Acá tenemos en condiciones normales, primero, ¿verdad? Un potencial de membrana. Acá tenemos las ondas lentas, la frecuencia de las ondas lentas y la generación de potencial frecuencia de estas ondas lentas, ¿correcto? Y tenemos un tono muscular. Vamos a suponer, como que estamos usando de ejemplo nomás, este tono muscular, ¿correcto? Esto va a ser para nosotros lo normal, ¿correcto? Y ahora vamos a ver cómo es cuando está estimulado y cómo es cuando está inhibido. Cuando está estimulado, se generan más ondas lentas.
Se dan cuenta cómo se genera mayor cantidad de ondas lentas, aumenta la frecuencia de generación de ondas lentas, y al aumentar las ondas lentas, ¿qué aumentan? Aumentan también los potenciales en espiga, ¿correcto? Ellos sí son verdaderos potenciales de acción y son encargados de la contracción del músculo, ¿correcto? Y entonces, ¿cómo es que va a estar el tono muscular? ¿Se dan cuenta cómo está súper estimulado? Hay mayor tono muscular, ¿entiendes? Comparado con lo normal. Ahora, si hablamos de una inhibición, vamos a fijarnos como si hay ondas lentas. Se dan cuenta que al principio dijimos que en las ondas lentas son cambios ondulantes casi continuos, correcto, del potencial de membrana en reposo, que oscila entre 5 y menos 5, casi continuo. Pero la frecuencia disminuyó bastante, correcto, ¿se dan cuenta? Y entonces casi no hay potenciales de acción, o sea, potenciales en espiga. Y entonces el músculo o el tono muscular está total o casi totalmente inhibido. ¿Se dan cuenta? Perfecto. El aparato gastrointestinal tiene su propio control nervioso. También sufre influencias del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, pero tiene su propio sistema de control nervioso, ¿correcto? En el sistema de control nervioso del aparato gastrointestinal vamos a encontrar dos plexos. Ustedes ya conocen, el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico también es llamado plexo de Auerbach. Y el plexo submucoso también es llamado de plexo de Meissner. ¿Correcto? Se encuentra en todo el espesor, desde el esófago hasta la última parte, hasta el ano. Acá tenemos el sistema nervioso entérico, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. La función del plexo de Auerbach es controlar los movimientos gastrointestinales. Y la función del plexo de Meissner es controlar el flujo sanguíneo y la secreción. ¿Correcto? Lo que ya dijimos. Ellos actúan por sí solos, pero sufren influencias del sistema nervioso simpático y del parasimpático. Cuando el parasimpático actúa sobre el plexo de Auerbach, ¿qué pasa? Aumentan los movimientos gastrointestinales. Cuando actúa sobre el plexo de Meissner, ¿qué pasa? Aumenta las secreciones gástricas. Aumenta el flujo sanguíneo local. Y si el simpático actúa, ¿qué va a pasar? Lo contrario, ¿correcto? Van a disminuir o van a quedarse inhibidos, ¿correcto? Los movimientos gastrointestinales, y va a disminuir la secreción y el flujo sanguíneo local, ¿correcto? Muy bien. Acá tenemos el plexo de Auerbach. Entre las dos capas del músculo, entre el músculo longitudinal y el músculo circular, se encuentra el plexo de Auerbach. ¿Correcto? El plexo de Meissner también es llamado el plexo submucoso. ¿Por qué? Porque se encuentra en la submucosa. ¿Correcto? Perfecto. Acá pueden ver el de Auerbach entre las dos capas, entre el músculo longitudinal y el músculo circular. Las dos capas de músculo. Y el de Meissner o submucoso en la submucosa. ¿Correcto? A ver un poco, el de Auerbach es el más externo. Pueden ver, pueden fijarse que está en la parte más externa, está entre las dos capas de músculo liso. ¿Correcto? ¿Y cuál es la función? Ya dijimos, cuando son estimulados
cuando es estimulado este plexo de Auerbach, va a aumentar el tono de la pared, va a aumentar la intensidad de las contracciones, va a acelerar las contracciones, esto va a conducir a un aumento de la velocidad de conducción, ¿correcto? Y va a inhibir, bien acá, va a inhibir los esfínteres. Esa es la función del Auerbach, tanto del pilórico como del iliocecal. ¿Por qué? Imagínense acá en el esófago. Cuando le estimulamos al plexo de Auerbach, va a aumentar el tono de la pared, la intensidad, y esto va a producir que se acelere las contracciones, ¿correcto? Para llevar el bolo alimenticio del esófago hasta el estómago. Acá hay un esfínter, ¿correcto? Acá hay otro esfínter. Acá hay otro esfínter, ¿correcto? Esfínter esofágico inferior, esfínter pilórico, esfínter iliocecal, ¿correcto? Entonces, cuando el alimento va a pasar acá, estos esfínteres tienen que relajarse, ¿correcto? Va a aumentar el tono y va a pasar el alimento, va a venir el alimento, ¿correcto? Y al llegar acá, tiene que relajarse para poder pasar, ¿correcto? Lo mismo acá, aumenta las contracciones del estómago, aumenta las contracciones rítmicas del estómago, y este esfínter pilórico acá tiene que relajarse para que este quimo que está acá pueda pasar hacia el intestino delgado. ¿Se entiende? Entonces, fácil deducir que si aumenta la intensidad de las contracciones, tienen que estar inhibidos los esfínteres, ¿correcto? Porque no nos sirve de nada que aumente las contracciones, pero que los esfínteres estén cerrados. ¿Se entiende? Entonces, esa es la función del plexo de Auerbach. Ahora el plexo de Meissner, un poco es el más interno, ya demostramos, está en la submucosa. Y su función era secreción, ¿está bien? Principalmente secreción intestinal. Secreción intestinal, absorción. Esto es muy importante también. ¿Se acuerdan que en la mucosa se encontraba un músculo liso? La muscularis mucosae, que dijimos al comienzo. La muscularis mucosae depende del plexo de Meissner. Por más que sea un músculo, correcto, porque al hablar de músculo hablamos del plexo de Auerbach, correcto. Justamente por su ubicación. ¿Por qué? Porque está entre ambas capas del músculo liso, correcto, entre la longitudinal y la circular. Entonces es fácil pensar que como están dispuestos a ese nivel, va a actuar sobre el músculo, correcto. Pero el músculo submucoso o el muscularis mucosae ya se encuentra lejos de su dominio, correcto, se encuentra ya en la mucosa. Entonces, ¿quién va a tener autonomía sobre el músculo submucoso o sobre el músculo muscularis mucosae? El plexo de Meissner, correcto, o plexo submucoso. Muy bien. Lo que ya dijimos, el parasimpático va a potenciar el sistema nervioso entérico a través de un neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿correcto? A través de los nervios vagos y los nervios sacros. El parasimpático predomina en la porción proximal, como pueden fijarse, en la porción proximal y en la porción distal del tubo digestivo. Tiene una función más potente en la porción proximal y en la porción distal. No así en la parte media, como pueden fijarse. Sin embargo, el sistema simpático, su función es reducir las funciones del sistema nervioso entérico, inhibir el sistema nervioso entérico a través de un neurotransmisor que es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Correcto?
El simpático no tiene un territorio fijo, como pueden ver, no presenta un territorio predominante, es la palabra correcta, ¿correcto? Está representado por los nervios simpáticos, por la cadena simpática, desde T5 a L2, de la torácica 5 a la lumbar 2. Lo mismo, ¿está bien? Parasimpático excita, tras la acetilcolina, el simpático inhibe, noradrenalina principalmente. Con respecto a la inervación sensitiva del sistema gastrointestinal, la inervación sensitiva del sistema gastrointestinal se encuentra dada por el sistema nervioso entérico también y por los ganglios de la raíz dorsal de la médula, ¿correcto? Lo vamos a ir detallando más adelante y pueden estimularse tanto por irritación de la mucosa, por una distensión excesiva o por la presencia de sustancias químicas que van a causar dolor, ¿correcto? Cuando hay una irritación, gastritis, ustedes saben que duele, ¿correcto? Y esa inervación sensitiva viaja a través de los nervios, a través del sistema nervioso entérico y a través de los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Lo mismo cuando estamos muy llenos, esa sensación de plenitud que tenemos, ¿correcto? Y así también las sustancias químicas. Esto puede causar una inhibición o una excitación del aparato gastrointestinal. Una distensión excesiva que va a producir una excitación, correcto, para poder pasar este bolo alimenticio a las siguientes fases, correcto, a las siguientes partes del sistema gastrointestinal para su procesamiento. Una irritación o presencia de sustancias químicas puede tanto inhibir como también puede excitar. El dolor, por ejemplo, el dolor inhibe el sistema gastrointestinal para el peristaltismo con estímulos dolorosos, ¿correcto? Sustancias irritantes pueden aumentar el peristaltismo, ¿correcto? Causando, por ejemplo, lo que conocemos como diarreas. Ahora, el sistema nervioso entérico, el simpático y el parasimpático van a presentar tres tipos de reflejos. Todo esto vamos a ir profundizando, no se preocupen, ¿está bien? Estamos dando un buen pantallazo. El primer reflejo está integrado por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, o sea, es propio de la pared intestinal, ¿correcto? Reflejo integrado por completo dentro de la pared intestinal. El segundo reflejo es aquel que va desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y de ahí vuelve al tubo digestivo, ¿correcto? Imagínense estos los ganglios simpáticos, ¿correcto? El estímulo, el reflejo tienen que irse desde el estómago primero hacia los ganglios simpáticos prevertebrales, ¿correcto? Y de acá va a volver una respuesta hacia el sistema digestivo, ¿correcto? De acá se va el estímulo, ¿correcto? El estímulo puede ser que esté súper cargado el estómago, esté súper lleno, esto se va a los ganglios simpáticos y ahí vuelve la información como para liberar este esfínter pilórico, ¿correcto? Y contraer el estómago para que el quimo pase hacia el duodeno y disminuya la presión dentro del estómago. ¿Entiende? Eso es un reflejo que va desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales
vertebrales y ahí vuelven al tubo digestivo. Ahora también hay otros reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o el tronco encefálico y ahí vuelven al tubo digestivo. Lo mismo, ¿está bien? Comienza en el intestino, ahí va a la médula espinal o al tronco encefálico y vuelve al tubo digestivo. Los reflejos que son integrados por completo dentro de nuestro sistema nervioso, en la pared intestinal, son los que van a encargarse de controlar la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones en mezcla y efectos inhibitorios locales. ¿Correcto? Muy bien. Le va a parecer que es demasiada información, ¿correcto? Le va a parecer a ustedes que es demasiada información, pero una vez que se sientan y lean, van a darse cuenta que no es demasiado. También parece nomás muy complejo, porque es la primera vez que están tocando, la primera vez que estamos tocando, ¿correcto? Entonces no se preocupen, no se desesperen. Si no entienden, vamos a ver la forma de que entiendan. ¿Correcto? Me van a escribir, vamos a hablar, vamos a comentar y vamos a entender, ¿correcto? Esta primera clase nomás parece así, ¿correcto? Las clases siguientes van a ser mucho más fáciles de entender para ustedes, ¿correcto? Porque ya van a tener una base que es la clase de hoy, ¿entienden? Perfecto. Ahora los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos y ahí vuelven al tubo digestivo. ¿Correcto? Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico comienza en el estómago y su función va a ser inducir la evacuación del colon. ¿Correcto? Cuando tenemos mucho alimento acá, se va a producir el reflejo gastrocólico y este reflejo gastrocólico, su función es inducir el vaciado del colon, o sea, la evacuación del colon. Luego tenemos otro reflejo, que es el reflejo enterogástrico. El reflejo enterogástrico procede tanto del intestino grueso como del intestino delgado y su función es inhibir la motilidad y secreción gástrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el intestino delgado está lleno, que ya no puede procesar más alimento, ¿se entiende? Ya no está pudiendo procesar ese alimento. Y si él no puede procesar alimento, el estómago no le puede estar pasando más alimento, ¿entiende? Él ya está lleno. Entonces, lo que hace es enviar un reflejo para inhibir la motilidad del estómago. Y entonces no pasa más alimento, o sea, más quimo hacia el intestino delgado ni el intestino grueso. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, el reflejo cólico-ileal va a proceder del colon y va a inhibir el pasaje de alimento desde el ilion al colon. La misma función, ¿correcto? Cuando el colon está sobrecargado, ¿correcto? Lo que hace el colon es enviarle una señal, ¿correcto? Y prohibir, o sea, inhibir que del ilion pase nuevamente quimo hacia el intestino grueso, ¿correcto? Inhibe el vaciamiento del ilion al colon, ¿correcto? Estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ¿correcto? Esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, ¿correcto? No se olviden esto. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o el tronco encefálico y ahí vuelven al tubo digestivo.
son originados en el estómago, correcto, o en el duodeno, y van a viajar, como dice, van a viajar hasta la médula espinal o el tronco encefálico, y ahí van a volver hasta el estómago, correcto, por el nervio vago. Principalmente regulan la actividad motora y secretora. Cuando está muy lleno, se envía la información y se descarga estímulos simpáticos para inhibir justamente la actividad motora y la actividad secretora, como habíamos visto, ¿correcto? Si está vacío, perdón, si está lleno, tiene que ser lo contrario para poder pasar el alimento. Reflejos dolorosos provocan una inhibición, lo que ya habíamos dicho. Reflejos dolorosos pueden causar incluso la inhibición total del peristaltismo, ¿correcto? Por eso los pacientes normalmente que sospechamos de alguna patología abdominal, siempre se ve si tiene o no tiene ruidos hidroaéreos, ¿se entiende? Para ver si hay o no movimiento, ¿se entiende? Porque una irritación causaría una paralización de nuestro sistema gastrointestinal, ¿correcto? Los reflejos de defecación comienzan en el colon. Professor, volta para mim na tela anterior, por favor. Só tira uma dúvida. A dor, ela causa inibição ou a inibição causa dor? Como? A dor, ela é a causadora da inibição, da falta do peristaltismo, ou a falta do peristaltismo que causa a dor? A dor causa a inhibición, no necesariamente a falta del peristaltismo. Eso ya va a complicar aún más nomás posterior a eso, ¿correcto? ¿Entiendes? O puedes tener una infección que esté poco distal incluso a tu aparato gastrointestinal, que va a dar estímulos dolorosos, y eso va a repercutir posteriormente a tu sistema gastrointestinal. Entonces, un estímulo doloroso causa la inhibición del peristaltismo. Ok, muito obrigada. Ok. Hay casos también que la falta de peristaltismo por otras patologías va a llegar a producir dolor. Lo mismo, pero normalmente el dolor primero, después hay el peristaltismo. No sé que sea una patología propia del sistema gastrointestinal que no permita que haya peristaltismo, haya una acumulación ya después de heces, un fecaloma, una obstrucción, y a larga data lo mismo también va a producir dolor. Luego tenemos los reflejos de defecación. Los reflejos de defecación son originados en el colon, una distensión de las paredes del colon, y ahí aparecen las ganas de ir al baño, las ganas de defecar. Entonces, son originados en el colon y ahí viajan a la médula espinal y luego regresan nuevamente hacia el colon y el recto la información desde la médula espinal, y se producen las contracciones justamente de esto. La distensión de las paredes acá, cuando las heces llegan acá, se extienden. Este reflejo va hacia la médula y la médula viene nuevamente la respuesta hacia el colon y recto para que este se contraiga y envíe, correcto, envíe esta materia fecal hacia el canal anal y su posterior expulsión. O esto vamos a detallar con lujos de detalles. No se apuren, estamos en una clase de generalidades. Acá tenemos el plexo de Auerbach y el plexo de Meis. Acá tenemos el sistema simpático y el parasimpático, para que vean que el simpático y el parasimpático actúan sobre estos plexos, ¿correcto? Sobre el sistema nervioso entérico del
del aparato digestivo. El simpático produce una inhibición y el parasimpático produce una excitación, tanto del plexo de Auerbach como el de Meissner. Con respecto a las principales hormonas digestivas, que vamos a ir detallando, que no se preocupen, todo esto vamos a detallar mucho todavía. Son 12 clases que vamos a tener que desarrollar. Tenemos la gastrina, la colecistocinina, la CCK, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. Con respecto a la gastrina, tienen que saber que es secretado principalmente a nivel del antropíloro por las células G del duodeno, ¿correcto? Y es secretado justamente cuando hay una distensión de las paredes o hay aumento de proteínas a nivel del duodeno o a través del nervio vago, ¿correcto? ¿Cuál es su función? Secreción de ácido gástrico y crecimiento de la mucosa cuando está dañado, ¿correcto? Entonces gastrina, secreción de ácido gástrico, secretada por las células G del antro, el duodeno y en menor proporción del yeyuno, ¿correcto? Principalmente en el yeyuno ya es para el crecimiento de la mucosa, cuando hay algún daño, justamente de la mucosa gástrica, ¿correcto? ¿Y cómo se estimula? Se estimula por medio de la distensión, como ya habíamos visto, cuando hay alimentos ricos, alimentos proteicos, y a través del nervio vago. Estímulo parasimpático, ¿correcto? La colecistocinina o CCK es secretada, esta hormona es bastante importante, es secretada por las células I del duodeno, yeyuno y ilion, principalmente el duodeno. Se estimula cuando hay alimentos ricos en grasa principalmente, ¿correcto? Principalmente alimentos ricos en grasa. Cuando llegan alimentos ricos en grasa, se secreta la CCK, ¿correcto? O también alimentos proteicos, o cuando el quimo es muy ácido. Estamos hablando del quimo que pasa del estómago hacia el duodeno, ¿correcto? Cuando esto pasa, se secreta la CCK. ¿Para qué se secreta la CCK cuando el quimo es muy ácido? ¿Correcto? Para que haya una secreción pancreática aumentada, ¿correcto? Para que el bicarbonato pancreático llegue al duodeno y neutralice este ácido, justamente. ¿Correcto? También, cuando el alimento es bastante graso, para que se secrete enzimas que degraden, ¿correcto? Estas grasas, estas proteínas, estas lipasas, por ejemplo, que vamos a ir detallando cuando hablemos de glándulas anexas, las lipasas pancreáticas, ¿correcto? Y también contracción de la vesícula biliar para expulsión de la bilis hacia el duodeno, ¿correcto? Y también inhibe el vaciado gástrico, ¿correcto? ¿Qué pasa si hay muchas proteínas acá? Muchas proteínas, muchas grasas, o el quimo es muy ácido. Este duodeno que está acá va a tardar más en procesar todo este quimo, todo este alimento, ¿correcto? Y el estómago no le puede más estar enviando más alimento rico en grasa o proteína. ¿Se entiende? Entonces lo que hace esta CCK es actuar sobre el estómago y inhibir el vaciado gástrico, o sea que no pase más alimento hasta el duodeno, hacia el duodeno, hasta que el duodeno procese todo este alimento. ¿Entiendes? Hasta que neutralice el ácido, hasta que degrade las grasas, hasta que degrade las proteínas. Esa es la función de la CCK. ¿Correcto?
Entonces, estimulación pancreática, contracción de la vesícula biliar, inhibición del vaciado gástrico. La secretina. La secretina es secretada por las células S del duodeno, principalmente también yeyuno, ilion. Cuando hay un estímulo, o sea, cuando hay alimentos bastante ácidos o con bastante, o sea, ricos en grasa. ¿Correcto? Su función: estimula la secreción de pepsina, de bicarbonato pancreático y también bicarbonato biliar. ¿Está bien? Justamente para neutralizar esto. Otra de sus funciones también es inhibir la secreción de ácido gástrico. Si el alimento, el bolo, el quimo, ya es bastante ácido, correcto, si está llegando ya bastante ácido al duodeno, correcto, se secreta la secretina para que el estómago pare de producir, correcto, un contenido, un quimo muy ácido, correcto. Luego tenemos el péptido inhibidor gástrico, secretadas por las células del duodeno, principalmente, también el yeyuno, y se estimula con los alimentos proteicos, las grasas e hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque su función es liberar la insulina. ¿Correcto? Todo esto vamos a detallar o vamos a hablar de forma más profunda cuando hablemos de glándulas anexas al tubo digestivo. Que no se preocupen, ¿está bien? Inhibe también la secreción de ácido gástrico. Solamente estamos tocando las principales hormonas que vamos a ir detallando más adelante. La motilina, secretada por las células M del duodeno, también el yeyuno, en presencia de alimentos ricos en grasa, ácidos o a través principalmente del nervio vago, ¿correcto? Estímulo parasimpático. Función: motilina, ya su nombre ya dice, ¿está bien? Motilidad gástrica, motilidad intestinal. Es un cuadro de resumen que ustedes tienen en el libro de ustedes, en el Guyton. Acá está todito resumido lo que dijimos. ¿Ven? Acá está la hormona, las principales hormonas, por ejemplo, la gastrina. ¿Cuál es el estímulo para que se pueda liberar la gastrina? Como habíamos hablado, alimentos proteicos, la distensión y el nervio, también principalmente el nervio vago, estímulo parasimpático. Cuando es alimento ácido, se inhibe su secreción. ¿Dónde es secretado? Secretado por las células G del antro, duodeno y yeyuno, lugar de secreción. ¿Cuál es su función? Secreción de ácido gástrico y crecimiento mucoso. ¿Correcto? Cada todito resumido lo que habíamos hablado. Un cuadro del Guyton. El tubo digestivo va a tener dos tipos de movimientos: el movimiento de mezcla y el movimiento de propulsión. ¿Correcto? Movimiento de propulsión, que sería el desplazamiento, ¿correcto?, del alimento o del quimo, y los movimientos de mezcla, el cual van a estar mezclando continuamente el quimo y fragmentando el quimo. ¿Correcto? El movimiento propulsivo sería el peristaltismo, ¿correcto? Ese movimiento del intestino, ¿correcto?, para poder transportar el quimo, ¿correcto?, o el bolo alimenticio. Eso es el movimiento propulsivo, el peristaltismo. Y el estímulo principal es la distensión, lo que ya habíamos hablado al principio. Cuando se distienden las paredes, se estimula a la generación de potencial de acciones, ¿correcto? O sea, la contracción del músculo para poder propulsar el bolo alimenticio, el quimo. ¿Correcto? Muy bien.
Y el peristaltismo, como ya habíamos hablado, depende del plexo de Auerbach. ¿Correcto? Que está entre el músculo longitudinal y circular. Es fácil de entender por su ubicación misma. Otros estímulos también que favorecen al movimiento propulsivo o favorecen al peristaltismo, aparte de la distensión es el principal, ¿correcto? Pero también la irritación del epitelio, ¿correcto? Lo que ocurre cuando estamos con diarrea, ¿se entiende? Es una irritación de nuestro epitelio y aumenta nuestro movimiento propulsivo, aumenta el peristaltismo. Entonces no se absorben todos los nutrientes y esa materia fecal sale líquida. ¿Entiendes? Correcto, no sale sobre agua, no sale sobre nutrientes y sale prácticamente así como consumimos. Y también el estímulo parasimpático. Son los que favorecen el movimiento propulsivo o el peristaltismo, como quieran llamarle, ¿está bien? Se olviden que el músculo liso es sincitial, actúa como un sinsitio, justamente por las conexinas que presentan, ¿correcto? La ley del intestino. La ley del intestino sería nada más que la suma del reflejo peristáltico más el movimiento peristáltico. Eso es la ley del intestino. ¿Y qué es el reflejo peristáltico? El reflejo peristáltico sería la contracción proximal, correcto, contracción proximal al bolo alimenticio y la relajación distal al bolo alimenticio o relajación receptiva. Contracción proximal y relajación receptiva. Eso es el reflejo peristáltico. El peristaltismo, su dirección siempre es de la boca hacia el ano, ¿correcto? En ese sentido ocurre la despolarización, ¿correcto? No en sentido de no del ano a la boca, ¿correcto? Si ocurre en este sentido, enseguida es cortado nuestro peristaltismo, no progresa, ¿correcto? O sea, en este sentido. Oral, anal. Ley del intestino, reflejo peristáltico, más el movimiento peristáltico. El reflejo peristáltico consta de una relajación proximal más una relajación receptiva o relajación distal. Se contrae acá, correcto, y acá se relaja. Entonces el bolo alimenticio puede progresar, correcto. Eso es el reflejo peristáltico. Y a esto, cuando se le suma justamente este movimiento del bolo alimenticio, movimiento del quimo, movimiento peristáltico, a esto le llamamos ley del intestino. Acá está contracción proximal y relajación distal o relajación receptiva y movimiento en sentido anal del bolo alimenticio o del quimo. A eso le llamamos ley del intestino. Con respecto al movimiento de mezcla. En los movimientos de mezcla tenemos dos tipos de contracciones. Las contracciones peristálticas, que ocurren en el estómago, y las contracciones de constricción. Correcto. Las contracciones de constricción son contracciones que tienen como objetivo simplificar este bolo alimenticio, desmenuzar este bolo alimenticio. ¿Correcto? No es con finalidad de movimentar, porque si ustedes se fijan, esto no se está moviendo hacia ningún lado. ¿Correcto? Solamente está disminuyendo en fracciones más pequeñas el bolo alimenticio. Eso es la contracción local. ¿Está bien? A eso nos referimos cuando hablamos de contracción local de constricción. Cuando hablamos de contracciones peristálticas, en los movimientos de mezcla, algo muy importante es nuestro esfínter pilórico. ¿Correcto? Hay una contracción, como ustedes pueden ver, del estómago, y este bolo alimenticio, este quimo, viene y choca contra el esfínter pilórico y es expulsado nuevamente hacia afuera. ¿Por qué? Porque está cerrado. ¿Correcto? Y ahí entonces es una forma de mezclar nuestro bolo alimenticio. ¿Entiendes?
cualquier cosa que no entiendan, tienen que decirme nomás, ¿está bien? Doctor, ¿Sí? yo le quiero preguntar 3 cosas. La Ujú. primera es sobre el plexo mientérico. Allá en esta parte, dijiste que el plexo mientérico es responsable por controlar el esfínter pilórico y el esfínter de la válvula ileocecal. Pero Ujú. acá en el libro no dice de la válvula esofágica inferior, solamente los dos. ¿No habla de quién? Del cardias, esfínter cardias, que es la Sí, válvula. habla solamente del esfínter pilórico y del esfínter ileocecal. ¿Correcto? Sí, El libro. Sí, así mismo, eso lo habla de todos. Pero tened nomás en cuenta que vos tenés plexo de Auerbach desde el esófago hasta el ano. Correcto. No es que solamente en el estómago tenés plexo de Auerbach, no solamente en el intestino delgado ni en el grueso. Desde el esófago tenés tu plexo de Auerbach. Correcto. Y vos tenés que saber que cuando hay una contracción, en este sentido, cuando se está expulsando, se está movimentando el alimento, tiene que haber una relajación del esfínter que está distal a este movimiento, porque si no, no va a pasar tu bolo alimenticio. ¿Se entiende? sí, ¿Se entiende? sí lo entiendo. Vos Y para poder, acá se va a producir, vamos a ver, todo esto vamos a detallar más, pero no se preocupen, pero acá hay una contracción. ¿Correcto? Se produce la contracción acá en la zona faríngea ya, se contraen los músculos voluntarios primeramente, se genera el potencial acá y esto se propaga hacia los músculos, hacia el músculo liso ya involuntario del esófago, ¿correcto? Y ahí empieza el movimiento del alimento hasta llegar al esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Y acá se tiene que relajar este esfínter esofágico inferior para que pueda pasar justamente este bolo alimenticio. Y lo mismo acá en el esfínter pilórico. Cuando empieza la mezcla, primero está cerrado, luego cuando ya está, es bastante el líquido, tu quimo, bastante líquido, se relaja un poquito el esfínter pilórico y pasa hacia el duodeno. Si es que el duodeno está lleno o es bastante ácido tu quimo o bastante proteico, entonces tu esfínter se cierra para que no pase más quimo hacia el duodeno. ¿Correcto? Y lo mismo acá en el esfínter ileocecal. Si tu colon está lleno, esto va a estar cerrado para que no pase más alimentos del intestino delgado al intestino grueso. Porque cada parte del tubo digestivo tiene un tiempo de procesamiento. ¿Correcto? No podés superarle en tiempo. O si no, no va a realizar todas las funciones correctamente. Vas a absorber correctamente los nutrientes o no vas a digerir correctamente. ¿Se entiende? ¿Cuál es la otra sí, pregunta? sí, la otra es más adelante, sobre la pasada, me acuerdo, sobre ahí, los reflejos. Uh-huh. La primera, el slide 23. Dijiste que cuando hay alimento, por ejemplo, a nivel intestinal, Uh-huh. sufriendo el proceso de digestión, absorción, Uh-huh. se mantiene los esfínteres cerrados. O sea, entonces, por ejemplo, si el proceso de digestión lleva Uh-huh. más o menos 2 o 3 horas, a depender del alimento que Sí. se esté ingiriendo, es Uh-huh. decir, entonces cuando nosotros comenzamos a comer nuevamente después de 2 o 3 horas, el alimento se queda atrapado ahí en el estómago. En el estómago se queda. El estómago se queda, se mezcla con los jugos gástricos y empieza la propulsión. Empieza la propulsión, que el estómago se contrae y empuja hacia el píloro. Y el píloro está cerrado. Y entonces al empujar vuelve otra vez. Es como una licuadora. Empieza a dejar más líquido acá el bolo alimenticio. ¿Se entiende? Y cuando el duodeno esté preparado para recibir, se relaja el esfínter y pasa una pequeña cantidad. ¿Correcto? Lo que son las sustancias más líquidas.
lo que es sólido, lo que es grande para procesar, no pasa todavía por el esfínter, porque nunca se relaja totalmente, siempre semi relajado. Y empieza nuevamente la licuadora acá del estómago, que actúa literalmente como una licuadora, fragmentando, Sí, con las propulsiones de mezcla. pero mientras los reflejos enterogástricos, porque si hay alimento en el intestino delgado, no hay la inhibición y la motilidad de secreción gástrica, porque si mi alimento está procesado en el intestino, entonces entra en acción el reflejo enterogástrico, entonces el alimento se queda atrapado ahí y no puede empezar el proceso de motilidad, porque según el reflejo enterogástrico se dice así, si hay alimento en el intestino delgado, no hay el proceso de motilidad y secreción gástrica. Claro, entonces, pero ahí sin... Entiendo lo que me decís, pero hay movimientos de mezcla en el estómago. Lo que no hay es propulsión hacia el esófago, pero hay movimientos de mezcla. Solamente que más disminuido en frecuencia, pero hay movimientos de mezcla en el estómago. ¿Correcto? No es que el estómago está totalmente parado, no pienses así. Correcto, lo que no va a haber es propulsión hacia el duodeno. Va a tener su motilidad, o sea, la propulsión lo que va a estar parada, pero va a tener contracciones en mezclas, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Está bien? Sí. Y ahora se está confundiendo un poquito nomás la cabeza de ustedes todavía, pero no se preocupen que todo esto se va aclarando cuando vamos hablando por partes. Todo nuestro tubo todo nuestro aparato gastrointestinal. No se preocupa nada, no, Denis. Tudo aí se aclarar, tá bom? Só um pouco. ¿Quieren tomar un café para continuar? Temos 2 aulas mais para dar. Vamos tomar um cafezinho então. Bacana, bacana. Sim. Perfeito. Podem preparar seu tereré, seu cafezinho e voltamos em seguida, tá bom?